Y entonces, pues nuevamente les damos la bienvenida y vamos a retomar unas dos diapositivas previas al tema del día de hoy. Pues la última parte que estuvimos viendo, ya hablando de los parámetros farmacocinéticos, fueron estos dos conceptos, la especificidad y la selectividad. Entendiendo por especificidad la capacidad del método para medir la presencia de un analito. Esto es que todos los métodos analíticos deben de ser capaces de ver al analito de interés. Entonces, pues eso es lo que debe de hacer cualquier técnica analítica, determinar la presencia del analito que a mí me interese medir. Y claramente, pues, hay diferentes técnicas, ¿verdad? Entonces, se manejan evaluaciones de diferentes formas. Nosotros hablamos aquí un poco sobre la espectrofotometría ultravioleta visible, específica para compuestos con dobles o triples enlaces, y también hablamos de la selectividad. La selectividad, pues, esa capacidad del método analítico para medir el analito de interés, pero de una manera selectiva. Al mismo tiempo decimos diferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una mezcla en espectrofotometría, no podemos visualizar cuántos componentes tiene esa mezcla. Simplemente vemos una respuesta, cuál, la absorbancia, la transmitancia que podamos medir de esa solución. Sin embargo, si tenemos compuestos en mezcla, es muy claro que no vamos a distinguir cuántos hay. Es muy difícil. Por eso, espectrofotometría ultravioleta visible, infrarroja, bueno, en espectrofotometría ultravioleta visible, infrarroja, son técnicas muy específicas. Sí, sí son específicas, pero no son selectivas. Selectivas sería que en presencia de otros componentes yo pueda determinar la presencia de mi analito de interés. Entonces, eso lo podemos ver directamente en un método analítico como cromatografía de líquidos, cromatografía de gases y algunas otras técnicas que me permitan ver varias señales correspondientes a diferentes analitos en la misma evaluación. Entonces, en la misma corrida cromatográfica, ¿no? En la misma muestra yo tengo varios analitos, inyecto la muestra y se logra la separación durante el tiempo de corrida. Esa es la magia de la cromatografía. Entonces, estuvimos trabajando un poco con esos cromatogramas, discutimos un poquito sobre ellos y bueno, ya platicábamos sobre la capacidad de un método analítico. Entonces, de entrada, debe ser específico. Si puede ser selectivo es maravilloso, pero no todos los métodos podrán ser selectivos. ¿Qué quiere decir? Que no siempre voy a poder determinar la presencia de mi analito en presencia de otras especies químicas. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que evaluar. Es una de las propiedades muy importantes de cada técnica analítica y a la vez de cada método analítico. Les pido una disculpa, pues se nos seca un poco la garganta, pero aquí andamos. Un siguiente punto bastante importante de todos los métodos analíticos es esta propiedad que llamamos rango. Rango dinámico, rango de proporcionalidad, o también le llamamos intervalo de proporcionalidad de la concentración en la relación concentración-respuesta. Vamos a describirlo, por favor. Veamos lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una gráfica donde en el eje X tenemos la concentración y en el eje Y pues vamos a encontrar la respuesta que nos va a dar nuestra técnica analítica. Si nosotros hiciéramos una curva de cuantificación por V, pues esto sería la gráfica de una curva de cuantificación, en donde pues en el eje X vemos que se va incrementando la concentración a la derecha y en el eje Y pues la absorbancia va creciendo de abajo hacia arriba. Y observamos algo muy interesante aquí, algunos componentes en esta ilustración. Si ustedes ven, voy a presentarlo con un puntero, se me olvida luego. Hay una etapa donde la gráfica es totalmente lineal. Y eso significa que si
cuando yo incremente la concentración de mi analito, la señal que proporciona mi equipo analítico, mi detector, mi espectrofotómetro, se incrementa conforme yo incremento la concentración. Entonces hablamos precisamente del cumplimiento de esa relación. Le voy a poner aquí absorbancia proporcional a la concentración. Si esta premisa se cumple, entonces decimos que hay proporcionalidad. A mayor concentración, mayor absorbancia. Y eso es lo que vemos en esta parte lineal. En esta parte lineal. Sin embargo, es razonable decirles que todos los equipos analíticos, todos, y eso incluye cualquier otro sistema que no necesariamente sea instrumental, por ejemplo, nuestros ojos, que también son un sistema analítico, tienen limitaciones en donde no necesariamente cuando incrementa toda la concentración va a seguir percibiendo una respuesta. Veamos qué pasa en esta parte donde tenemos señalada una línea roja. Debería de cambiarle de color y lo vamos a cambiar. Permítanme, por favor. Pluma. Vamos a pedirle que... Sí, ya la cambié, pero mira. Ahí. Pluma. Déjenme cambiarle el color, ¿eh? Es lo que quiero aquí. Color de lápiz. Vamos a ponerle un color negro. Negro. Aquí. Hasta este punto donde tenemos precisamente esto que dice límite de linealidad. En este punto observamos que a mayor concentración la respuesta se ve modificada. Vean ustedes que la inclinación cambió y luego vuelve a cambiar, casi tendiendo a hacer una línea recta, una meseta. Este punto, o si lo trazamos hacia abajo, a este punto le corresponde una concentración, y a esa concentración le vamos a llamar concentración máxima de momento. En ese punto, o después de esa concentración, cualquier otra concentración ya no me da proporcionalidad, ya no se cumple esta premisa. Entonces, sí tenemos un límite por la parte de arriba. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, normalmente trato de decirles, cuando expongo el tema, todos los métodos, o más bien, ahorita hablando de técnicas analíticas, porque dado que una técnica analítica va a estar dentro de un método, a veces lo decimos de forma indiferente, existe una limitación en las concentraciones altas. Hay un momento que los detectores se saturan y entonces este límite que tenemos se debe a la saturación del detector. Ya no podemos ver más, mi espectrofotómetro ya se saturó, ya no me da mayor respuesta, y entonces en esta parte tenemos un problema de saturación. El detector ya no nos va a dar respuesta, así incrementemos la concentración. Entonces ese es nuestro primer límite en una técnica de trabajo, en una técnica analítica. Y en la parte de abajo, aunque aquí no está, ¿cómo se llama? No está bien definida. Vean, aquí tengo un componente, algo que se llama ruido. Eso que llamamos ruido es una señal que se produce en todos los equipos. Todos tienen un nivel de ruido. Y a veces les pongo un ejemplo muy singular, muy característico de quienes estamos trabajando en el laboratorio y tenemos un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro lo prendemos, dejamos que se caliente la lámpara, ya está caliente y listo para ser utilizado, ajustamos la longitud de onda, colocamos la celda con el líquido que va a ser mi blanco, no tenemos más blancos, si ustedes quieren pura agua, si quieren puro metanol, son blancos muy comunes. Lo pongo en la celda
Y lo primero que hacemos ya para empezar a operar es darle lo que llamamos autocero. ¿Qué significa dar autocero? Pues significa que yo le estoy pidiendo a mi equipo que está generando una absorbancia, que esa absorbancia que me vaya a registrar a partir de ese momento, con ese líquido que es mi blanco, me dé un valor de 0. La mayoría de los equipos nos dan 3 ceros como como primera lectura o máxima lectura en decimales. Entonces nos dan 3 ceros. Bien curioso, ¿no? Ya le dimos auto cero y perfecto. Por alguna razón, está el blanco ahí, yo me volteo a hacer cualquier otra cosita, nada más de voltear por un lado para el otro. Inmediatamente el equipo, les comento, luego se empieza a reír de nosotros. Y entonces genera un valor, a veces positivo, a veces negativo, pero ya no está en 0 ceros absoluto, como le habíamos pedido que lo hiciera, sino que está cambiando, generalmente en la última cifra. Y entonces decimos, pues, ¿qué sucede? Pues resulta que mi equipo está generando una señal. No tengo muestra, no le he hecho nada, está generando una señal, pero es una señal normal. Y eso va a suceder con todos los equipos, todos, llámenle cromatógrafo de líquidos, detector UV, detector de masas, resonancia magnética nuclear, llámenle potenciómetro, siempre va a haber una variación. Obviamente esas variaciones son pequeñas, pero siempre vamos a tener una variación muy pequeña y esa variación le vamos a llamar ruido. ¿Qué produce esas variaciones? Bueno, depende de los equipos, depende un poco del contexto, de las instalaciones, de nuestro laboratorio, donde se nos pueden generar vibraciones, variaciones de voltaje. El equipo puede estar generando una señal residual derivada de descargas electrostáticas, le llamamos nosotros de descargas de que hay en las resistencias, en los diodos, en los componentes electrónicos, o tal vez radiación parásita que está entrando a la cámara donde colocamos la muestra. Si ustedes conocen perfectamente un espectrofotómetro, la cámara donde colocamos la muestra debe ser totalmente negra para evitar alguna absorción de luz. Se cierra completamente, se sella y no debe de entrar ninguna radiación. Y entonces, salvo la que viene del sistema de emisión de las lámparas del equipo, pero puede ser por alguna situación que se genere un destello, situaciones, y entonces estamos generando una señal de ruido. Y esa señal de ruido, si ustedes lo ven aquí, no está perfectamente en el cero. El cero sería aquí, cero concentración, cero absorbancia, pero me está generando una variación pequeña, pero lo está haciendo alrededor del cero, muy cercana al cero. Por eso tienen que ser señales muy pequeñas. Entonces, cuando yo tenga una solución que tiene una concentración, vamos a ponerla desde aquí. Imagínense esa solución. La diluimos a la mitad, me va a dar una concentración por aquí. La diluimos a la mitad, nos va a dar una concentración por acá. Y la vuelvo a diluir, tengo una concentración por acá. Y vuelvo a diluir y me va a dar una concentración por aquí. Y va a llegar el momento en que mi equipo ya no alcanza a leer la cantidad de analito que tiene, porque no se les olvide, yo partí de una solución que tiene analito, lo voy diluyendo y el analito está presente en mi solución, pero llega el momento en que la lectura de mi solución con muestra se parece tanto a la del blanco, a la del nivel del ruido. Entonces se nos confunde la señal del analito. Aquí voy a hacer un dibujo así muy al azar. Esa es la señal de mi ruido. Y pues voy a suponer que este pudiera ser la señal de mi analito. Y entonces pues difícilmente mi equipo va a poder decir que esta señal es de mi analito, porque se parece mucho al ruido. Ese es el límite que tienen también los equipos por la parte de las concentraciones bajas.
y a ese nivel, lo voy a poner por aquí. A ese nivel le vamos a llamar concentración mínima, y todo lo que ya no se pueda leer después de ahí se debe a problemas de sensibilidad. Mi equipo ya no es tan sensible como para determinar concentraciones de analito muy pequeñas. Lo voy a dejar así porque me cuesta trabajo escribir. Pero entonces, por la parte, todos los equipos van a tener estos dos límites. Una concentración máxima donde, aunque yo tenga mucha concentración de analito, siempre vamos a tener un problema de saturación. Por la parte de abajo, aunque yo tenga analito en concentraciones muy pequeñas, hay un momento en que mi equipo ya no puede ver esas concentraciones y entonces tengo un problema de sensibilidad, y resulta pues que las concentraciones me generan una señal que se parece mucho al ruido que es natural de mi equipo. Hay equipos que no han tenido buen mantenimiento, hay equipos que tienen ya algunos problemas. Podríamos pensar en problemas como de una lámpara ya desgastada, mucha vibración en la mesa donde están colocados, tienen una bomba o una compresora ahí del otro lado del muro, no están adecuadamente aterrizados a la corriente eléctrica, bueno, más bien la instalación eléctrica no está bien conectada a tierra, de tal forma que se generan variaciones electrónicas. Entonces, todas esas causas generan potenciales variaciones a nivel de ruido. Y si no le damos un buen mantenimiento y no le damos una buena instalación a nuestro equipo, las señales de ruido pueden ser muy altas, pudiendo enmascarar concentraciones mayores. Aquí estoy poniendo muy a propósito un nivel de ruido un poco exagerado, pero no se crean. En muchos casos no es exagerado, es una realidad, generando un límite de sensibilidad todavía mayor, más alto, quitándole la posibilidad a mi equipo de poder cuantificar concentraciones cada vez más pequeñas. Entonces, si ahora me regreso un poco a lo que yo busco de mi método analítico, ¿qué es lo que busco? Pues voy a repetirlo aquí. Yo busco que se cumpla lo que en su momento muchos conocemos como la ley de Beer, ¿verdad? Pero en general, yo busco que todos los equipos, siempre que incremente la concentración, esa concentración me dé una respuesta proporcional. A mayor concentración, mayor absorbancia, mayor transmitancia, mayor fluorescencia. Entonces, si es cromatografía, un pico con altura mayor, un área mayor. Y entonces, pues ya generalizando, ya no le voy a llamar absorbancia, le voy a llamar respuesta. Que mi equipo o mi método analítico, mi técnica analítica, me cumpla esta premisa: a mayor concentración, mayor respuesta. Y entonces eso significa precisamente el que mi equipo puede estar trabajando bien, pero va a estar cumpliendo esa premisa, esa proporcionalidad. Pero si se fijan entonces, esa proporcionalidad no se cumple en todo el intervalo de concentraciones, sino nada más en un intervalo dado, ¿cuál? Aquel que se encuentra entre la concentración mínima que marcamos hace rato, donde comienzan los problemas de sensibilidad, hasta la concentración máxima, donde comienzan los problemas de saturación. Ese intervalo donde se cumple la proporcionalidad que hemos estado manejando es lo que conocemos como rango de desempeño, rango dinámico. Es el intervalo de concentraciones en donde la concentración es proporcional a la absorbancia o a la respuesta, como lo queramos ver. Yo hablo de absorbancias porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la ley de Lambert y Beer, pero no todos los equipos trabajan con ley de Lambert y Beer. También trabajamos con otro tipo de detectores. Mencionaba yo el de masas, el de fluorescencia, el amperométrico, un potenciómetro para medir pH, etcétera, etcétera. Por ello luego ya le damos una R como respuesta nada más. Finalmente, un rango dinámico o el rango dinámico de nuestros equipos es ese. La zona de concentraciones, porque es la zona de concentraciones, aquí lo voy a reiterar, aquí son todas estas concentraciones, en donde sí se cumple la proporcionalidad que hemos estado manteniendo.
Y eso pues es algo que debemos de cumplir. Y entonces es necesario, siempre es necesario que ustedes hagan una exploración de qué tanto les responden sus equipos. No quiere decir que, ojo, aquí estoy hablando de una concentración, pero cuando hablo de una concentración no olviden que esa concentración corresponde a un analito en particular, a un compuesto en particular, y entonces el rango dinámico va relacionado con el compuesto. Nosotros preparamos una serie de soluciones variables del analito de interés y las leemos, las metemos al espectrofotómetro y tomamos sus lecturas y pues buscamos esa correlación mediante una regresión lineal y pues como que si se cumplen los valores de R que por ahí ya debemos de conocer, pues decimos que hay proporcionalidad, pero hay un momento en que no se cumple, aunque esto es más visual que con la R, ya lo estaremos viendo en su momento. Pero mientras dejamos como definición el rango de desempeño o rango dinámico, es el intervalo de concentraciones en el cual se cumple la proporcionalidad entre la concentración y la respuesta de manera general. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? No. Ahora, aquí viene un segundo componente, rango de trabajo. El rango de trabajo se refiere al intervalo de concentraciones en donde nosotros queremos medir dentro de una metodología. Yo puedo elegir, ya una vez que conozco el rango dinámico, pues aquí ya lo señalé, lo voy a poner desde aquí otra vez, voy a poner líneas grandes, desde ahí hasta acá. Ese es mi rango dinámico, que si lo traslado a la línea recta, a la inclinada, que sería esta parte que tengo aquí, pues se nota perfectamente que ahí está la proporcionalidad, hay una línea recta perfecta. Pues entonces, ¿cuál es el rango de trabajo? Va a ser el intervalo de concentraciones que yo elija para hacer mis mediciones, pero dentro del rango dinámico. Pues nada más por dar un ejemplo, yo puedo decir, pues desde esta concentración, aquí donde estoy poniendo el asterisco, hasta esta otra, yo voy a elegir ese intervalo de concentraciones, aquí, para hacer mi curva de cuantificación. O sea, yo no tengo que abarcar necesariamente todo el intervalo dinámico, únicamente una parte. Muchas veces sí lo hago, otras veces solo tomo una parte. Todo depende de la metodología que yo esté trabajando. Y también, vean, yo le elegí por la parte alta y ¿por qué no elegirle por la parte baja? En las concentraciones bajas. ¿Por qué no? Claro que se puede también. El detalle es aquí cuál es el propósito del método analítico que yo estoy trabajando. Cuando clasificamos los métodos, por ahí hablamos de los métodos que cuantifican componentes mayores, componentes mayores quiere decir una materia prima donde mi principio activo es casi el 90%, una tableta, una formulación donde yo sé que el componente principal es mi principio activo que está arriba del 60%, esos son componentes mayores y esos pues no tiene caso elegir concentraciones pequeñísimas, no, pues me quedo en la parte alta del rango dinámico. Pero si voy a cuantificar elementos trazas o trazas de fármacos, contaminantes de fármacos, cantidades infinitamente pequeñas, pues es lógico que ahí voy a tener problemas con la sensibilidad de mi método analítico y entonces mi intervalo pues se va a estar acercando a la parte baja. Eso casi es de cajón. Entonces, pues depende del tipo de método que nosotros estemos manejando para elegir al intervalo de trabajo. Pero algo muy claro es que todos los métodos, o ya voy a concluir, que todos los métodos tienen un intervalo dinámico y cuando yo decida con mi método qué intervalo voy a utilizar para cuantificar, ese es mi rango de trabajo que está dentro del intervalo dinámico. Esa sería la conclusión. Aquí
Les estoy presentando un trabajo que se hizo ya hace algunas cuantas fechas, unas cuantas primaveras, ya son varias primaveras. Este es de ibuprofeno, este compuesto, este es una curva de ibuprofeno. Si ustedes alcanzan a ver, este, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 concentraciones, que son las que corresponden aquí en el, ¿cómo se llama? En el cuadro señalado. Déjenme cambiar un poco el señalador. Del 5 a 30 microgramos por mililitro. La longitud de máxima absorción del ibuprofeno anda por ahí de 220 a 223. Me acuerdo que ese lo hicimos como entre 222 y 223 de longitud de onda. Es lo que se reporta generalmente en las referencias. Estos espectros los obtuvimos en el laboratorio de, pues, de investigación hace, les digo, ya algunos años. Y pues se prepararon las soluciones y se corren los espectros bueno, en el intervalo V, que fue de 400 a 200, y observen lo que encontramos. Encontramos el máximo del ibuprofeno, que anda por ahí de 220, y nos encontramos un máximo por ahí de 200. Nada más que por algunas razones yo les he comentado muchas veces a quienes hacen espectrofotometría, no trabajen en longitudes cercanas a 200 porque ahí todo absorbe y entonces pues no podemos confiar mucho en esas longitudes. Cuando sea necesario o que no quede otro remedio, pues sí, longitudes 205, 210, hasta 220 sería muy aceptable y así lo van a encontrar en las farmacopeas. Pero siempre elijan un máximo que se aleje del, ¿cómo se llama? De 200. Entonces en este caso 220, pues está bien 220, 223, que fuera lo que nosotros manejamos. Y observen ustedes que aquí la concentración a menor concentración se va teniendo menor absorbancia y eso se cumple a cada longitud de onda. Porque aquí tenemos, no se les olvide, el espectro. Cada espectro es el mismo, solo cambia de tamaño, no cambia de forma, por eso es el mismo, pero cambia de tamaño debido a la concentración. Y si yo elijo una concentración, una longitud de onda específica, eh, por ejemplo, su máximo, a este máximo, esta es la longitud de máxima absorción, la que yo elegí, le llamamos lambda máxima, podemos tomar las absorbancias y pues nos damos cuenta, aquí algo bien importante que vamos a darles por ahí un punto en sus exámenes para quienes tengan que presentar examen. Ven ustedes que yo puedo, vamos a suponer que aquí es 222, aquí ya me está dando una absorbancia. ¿Qué absorbancia tengo? Pues alrededor de 0.2. Eso quiere decir que una concentración de 5 microgramos por mililitro me da una absorbancia de aproximadamente 0.2. La de 10, pues se acerca un poquitito a 0.4. La de 15, pues por ahí de 0.6. Y es cierto, esta gráfica no piensen que la inventamos, ¿no? Fue un trabajo que realmente luego lo hemos repetido porque el ibuprofeno es una N muy noble, que se puede utilizar para muchas cosas y siempre nos da los mismos resultados. Entonces, aquí podemos ver e ir tomando, pues entonces la absorbancia correspondiente. Y algo bien importante, que es lo que les quiero dar a entender, nos vamos aquí les decía, les voy a regalar a quienes tengan que hacer su examen, pues casi un punto. Vean ustedes que la absorbancia mínima es de 0.2 y la absorbancia máxima es de 1.2. ¿De dónde a dónde irá el intervalo dinámico para un ibuprofeno? Bueno, la experiencia a nosotros nos ha enseñado que más o menos entre 0.1 hasta 1.5 podemos encontrar proporcionalidad. Este sería el rango dinámico, o más bien el intervalo de absorbancias que podemos decir es aceptable en cualquier método analítico y que corresponde generalmente a una concentración mínima, porque esto que estoy dando aquí es absorbancia, estos son las absorbancias, son estos valores, esto es absorbancia.
Y esto son las concentraciones. Esta sería la concentración más alta, la 6. Concentración 1, aquí está mi intervalo de concentraciones. Estas concentraciones para el ibuprofeno corresponden a 5 la más pequeña y 30 la más alta. Si nosotros subimos a 45, andamos por ahí de 1.6 o 1.8, quiere decir que ya nos estamos pasando del rango dinámico. Por eso es que ya no tenemos una concentración más alta de 30. Podríamos tener 35, tal vez 40, no sé, ya no me acuerdo, pero estaríamos ya rebasando ese límite de proporcionalidad en donde ya no habría proporcionalidad precisamente. Entonces, hay que tener cuidado con ese punto. El punto regalado es precisamente esto, pregunta de examen, pero es que el examen muchas veces no es un examen escrito en la escuela, es un examen cuando desarrollamos un método. ¿Cómo defino de dónde a dónde van las concentraciones de mi analito? Pues una parte importante la va a definir la respuesta que me está dando, desde dónde hasta dónde. Y en muchos libros, sobre todo de química analítica, el SCUG, el Orozco, libros de analítica muy conocidos, de los años 70, años 80, les manejaban pues más o menos de punto 1 hasta punto 8 unidades de absorbancia. Actualmente nosotros hemos podido encontrar que podemos hacer curvas hasta 1.5 unidades de absorbancia. Entonces eso para nosotros ya es muy repetible, y no nada más con los equipos que nosotros trabajamos. No les quiero hacer promoción, pero sí lo voy a hacer. Los equipos Shimatsu, que son los que nosotros hemos trabajado mucho para espectrofotometría, son muy nobles y la verdad es que no nos han dejado parados, al menos en términos del rango dinámico. Siempre nos han respondido y muy bien. Entonces, la verdad es que todo esto fue en trabajos de un equipo Shimatsu. Sin embargo, hay otros equipos, no vamos a dejarlos tampoco fuera. Algunos Perkin-Elmer, por ahí algún Agilent, no me acuerdo qué otras marcas de momento que hemos trabajado, que nos han dado respuestas muy semejantes. Y es que la tecnología ha ido avanzando, es por eso que se ha ido mejorando el nivel superior, pero seguimos teniendo el nivel de saturación. Para el ibuprofeno, entre 5 microgramos por mililitro hasta 30 microgramos por mililitro. Estas concentraciones y este intervalo se utilizó para un estudio de disolución en su momento. Pero bueno, hasta aquí alguna pregunta. Aquí nosotros podemos observar una curva de cuantificación. Voy a hablarles un poquito de esta pequeña curva. Esta no la hicimos nosotros. Esta viene de una referencia los valores vienen de una referencia. Sin embargo, no me acuerdo si la encargué o yo la hice, ya no me acuerdo. Lo digo porque está hecha en Origin, que es uno de los paquetes que nosotros trabajamos muy comúnmente, y lo sabemos por este cuadro de evaluación o de regresión. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es algo que yo no les recomiendo que hagan. Siempre que tengan ustedes su absorbancia, ya ven que tienen su serie de concentraciones, concentración 1, 2, 3, 4, así, tienen su columna de absorbancias. Entonces tienen para cada concentración, tienen su absorbancia correspondiente y luego las grafican y aquí están, son los cuadraditos. Pero también una mala costumbre que tenemos es la de unir los puntos y ese es el error que aquí se aprecia. Estamos uniendo los puntos. Yo espero que más bien ¿qué es lo que espero de estos puntos? Pues que me den una línea recta. Y realmente pues no me están dando una línea recta. Si ustedes lo pueden apreciar, déjenme quitar es lo que acabo de marcar. Vean ustedes, voy a quitar todo lo que puse y ahí se aprecia que yo no tengo una línea recta. La línea roja es la línea de regresión, por eso tengo los parámetros de regresión acá en esta parte. Tengo una muy buena regresión, déjenme ver, aquí está, supuestamente de 3 nueves, pero vean ustedes que yo no tengo una buena línea recta. La regresión no es muy buena. O sea, el hecho de que yo tenga una línea recta con 3 nueves no me garantiza tener una buena linealidad.
Y eso es lo que está sucediendo aquí en esta gráfica. Pero una de las situaciones importantes que les pido y les reitero, no lo lleven a donde vayan a trabajar. No unan los puntos de sus absorbancias y concentración, esos puntos que definen su curva, no los unan, nunca los unan, aunque claramente aquí se ve una tendencia curvilínea. Vean ustedes. Y no tanto una línea recta. La línea recta la puedo ver de este punto, del punto 3 hasta el punto 6. Vean ustedes, déjenme poner otra vez el puntero. Aquí, desde aquí hasta aquí, ahí sí se ve una línea de tendencia recta. Pero luego de aquí, de este hacia abajo, ya se ve otra línea recta, o sea, se ven dos pendientes. Ese intervalo está marcando una línea o una tendencia curvilínea y parece ser que esa es la tendencia que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado también para elegir el intervalo de cuantificación, que no se nos presenten estos fenómenos, porque eso es lo que no me garantiza una buena correlación. Luego me dan algunos errores, ya platicaremos ahorita de cómo se determina la linealidad, pero vamos a ver cuáles son esos errores. Entonces, aunque tengo yo una buena línea, una buena R cuadrada, es R cuadrada de 3 nueves, no se alcanza a apreciar aquí, pero son 3 nueves. No me garantiza una buena linealidad y mucho menos una buena precisión y menos una buena exactitud. Entonces, sí tiene mucho que manejarse acerca de la linealidad, pero por lo pronto, el ejemplo que nosotros hicimos aquí es elegir un intervalo de trabajo. Aquí yo les hablé de un rango dinámico que va desde 5 hasta 30, lo dejamos como intervalo de trabajo, eso es válido porque vimos una buena proporcionalidad. Ya luego, aquí presentamos un ejemplo de mercurio, eso es mercurio, absorbancias, yo me imagino que es un complejo de mercurio, normalmente es un complejo, no me acuerdo, con ferricianuro, que nos da un color morado por ahí, podemos leerlo y ya no me acuerdo para qué se hace esta determinación, pero ya vimos que no hay proporcionalidad. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí algo que nos está diciendo la lectura es selecciona el intervalo de cuantificación con resultados dentro de los criterios de aceptación. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Pues primero, que su intervalo vaya entre 0.1 y 1.5 unidades de absorbancia, no más allá. Vean ustedes, aquí está perfectamente, aunque estamos abajo de 0.1, por ahí de 0.03 y estamos llegando hasta 0.7, pues aparentemente está dentro del intervalo de absorbancias donde hay proporcionalidad y sí la hay, nada más que tiene una tendencia ahí medio rara, pudo ser un error analítico, un error de preparación, pero mientras se ve una muy buena curva. Y luego se deben de considerar siempre para una curva de cuantificación por lo menos 5 niveles de concentración. Aquí hay 6. En la curva de ibuprofeno nosotros también manejamos 6. Entonces siempre es recomendable manejar un poquitito más. Pero tampoco exagerar, 5, 6, 7 puntos, hasta 8 en algunos casos muy particulares. Es bueno manejar hasta 8 concentraciones en la curva, pero no más allá. Y tampoco nunca menos de 5. Las buenas prácticas siempre me van a pedir una curva de 5 puntos de concentración. ¿Vale? Entonces, en ese intervalo se podrá evaluar los parámetros de linealidad, precisión y exactitud. Entonces, hasta ahorita, pues nada más estamos viendo el rango de trabajo. Vamos a ver ahora el siguiente. Vamos a ver qué nos dice aquí el rango. Dice, el rango tiene que ser un rango aceptable y debe cumplir con los requisitos de linealidad, exactitud y precisión. Ya lo estaremos viendo un poquitito más adelante. Algunos ejemplos de intervalos de cuantificación para pruebas con fármacos y productos farmacéuticos. Siempre se considera que se manejen de un 80 al 120% de la concentración de prueba. A veces estos valores vienen pues de una concentración que nosotros manejemos. Un ejemplo de cómo podemos determinar esto es cuál es mi 100% o cuál es mi concentración de prueba. Bueno, esa concentración proviene de la forma en que nosotros preparemos la muestra. Se los voy a poner de esta forma. Va a ser un poquito sencillo, pero para que me comprendan. Déjenme, voy a poner otra vez la pluma. Ay, Dios.
Ay, Dios mío. Hay que estarle rogando a esta cosa. Ah. Vean, vamos a suponer para una tableta de ibuprofeno que tenemos una dosis de 500 miligramos. Hagan por ahí sus cuentas, por favor, y cuiden sus unidades. Y nosotros queremos trabajar para un método de disolución. Para los que ya hicieron disolución, creo que ya no hay ningún problema. Para quienes no hayan hecho disolución, pues es una prueba farmacopeica donde se pone una tableta en un vaso dentro del aparato de disolución. Normalmente el volumen en ese vaso es de aproximadamente 900 mililitros. Puede variar el volumen, pero más o menos por ahí va el valor. Y entonces, imagínense ustedes, si es una prueba de disolución, me dice la farmacopea, en 30 minutos tiene que estar disuelto el 80% de la dosis de la tableta. Ah, caray. ¿Cuánto es el 80% disuelto? Pues para 500 el 80 son 400 miligramos. Eso quiere decir que cuando yo ponga la tableta ahí en el aparato de disolución, en el vaso que tiene 900 mililitros, la tableta se va a estar disolviendo y entonces nos va a generar una solución. Suponiendo, y ahora sí es suponiendo, que se cumple la especificación donde nos dijeron que el 80% tendría que estar disuelto, el 80% de la dosis tiene que estar disuelta, quiere decir que yo a los 30 minutos voy a tener una concentración de 400 miligramos en 900 mililitros. ¿Alguien me quiere ayudar con esta cuenta, por favor? ¿Cuánto me da? .44 miligramos. Con eso, punto 44 y las unidades son miligramos por mililitro, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a dejarlo así, punto 44 miligramos por mililitro. No le voy a poner las unidades porque les digo, me cuesta mucho trabajo escribir. Entonces, esta concentración es mi 100%. Entonces, decimos, pues si es una prueba para medicamentos o productos farmacéuticos, este es mi 100%, entonces yo digo, bueno, lo voy a poner aquí, 100, y ahorita van a ver por qué lo pongo aquí. El 100% son 0.44 miligramos por mililitro, pero entonces aquí me recomiendan que yo pueda tener una concentración a 120% o un 80%, un intervalo de cuantificación que vaya del 80 al 120 con respecto a este 100%. Entonces, ¿cuánto sería el 120 de 0.44? Considerando que 0.44 es el 100%. ¿Cuánto sería? Si me ayudan, por favor. .52. .52. ¿Y el 80? ¿Punto qué? ¿36 o .38? .35. Aproximadamente debe ser como .36, pero vamos a dejarlo en .35 para el efectos del ejemplo. Entonces, si se fijan, ya me está dando un intervalo de cuantificación que cumple con el requisito para esa prueba, que va del 80, no requisito, esta es una recomendación, que vaya del 80 al 120%. Entonces, mi intervalo de cuantificación va a ser mi concentración mínima, .35, mi concentración máxima, .52, pero el 100% debe de estar incluido. Entonces yo voy a tener una curva de cuantificación que ya tiene 3 puntos por lo pronto. Este es el superior, este es el inferior y este es el punto medio. Y ya pues
yo debo de completar con 5 concentraciones, pues vamos a poner por aquí una del 110 y por acá una del 90. Y con eso, pues ya calculo las concentraciones correspondientes y ya tengo mi curva de cuantificación. Y así estamos generando un intervalo de trabajo. Este, como ustedes pueden ver, no es tan difícil, tampoco es ¿cómo se llama? Complicado, pero sí es necesario hacer algunas estimaciones o tener cierta idea de cuál es la concentración que yo quiero medir. Esa concentración va a representar mi 100% y depende de mi procedimiento de preparación. Aquí, pues el procedimiento de preparación, pues es simplemente el mismo método de disolución, ¿no? Yo pongo la tableta y la disolución me va a dar la concentración máxima. Este, entonces, eh, por el momento, creo que ahí podemos dejarlo. Y para los diferentes métodos, pues nos dan otros tipos de intervalos. Por ejemplo, para pruebas de uniformidad de contenido nos recomiendan que del 70 al 130%. Para métodos de disolución, pues aquí decíamos nuestro 100% que nos piden, más un más menos 20%, que venimos a caer en el ejemplo que hicimos, pero es muy común hacerlo así. Y luego para ensayos de impurezas, se nos indica que del nivel reportado a un 120, este, eh, por ciento. Es un poquito, ¿cómo se llama? Bueno, detalloso, pero, ¿cómo se llama? Eh, sí es importante que, 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 que ¿cómo se llama? Que podamos entender estos conceptos. Entonces, por lo pronto, debemos entender rango dinámico, rango de trabajo o intervalo de trabajo son dos cosas diferentes. Este, y ya definir nuestro intervalo de trabajo pues va a depender del tipo de prueba que tenemos, del tipo de método. Por eso en su momento he insistido que ustedes deben de tener mucho cuidado a la hora de identificar el método analítico con el cual están trabajando. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario, una pregunta que hacer? ¿Jóvenes? No. Bien, aquí hay un ejercicio que lo voy a dejar, no lo voy a hacer aquí porque nos cuesta un poquito de tiempo. Sin embargo, sí quisiera que lo tomaran en cuenta para cuando vean la presentación en el YouTube. Yo voy a subirla hoy inmediatamente y puedan hacer un ejercicio y tal vez la siguiente semana podamos platicar. Entonces, eso es la sección referente ¿cómo se llama? Al intervalo de trabajo y rango. Ahorita vamos a empezar con la linealidad. Voy a extenderme un poquito hasta las 11:30, tratando de que podamos abarcar gran parte del tema de validación de métodos. Sin embargo, sí les pido de favor, no dejen de repasar, no dejen de manejar estos temas un poquito por fuera con sus conceptos y traten de, pues sí, es una invitación de que cuando vengan, asistamos, nos veamos, podamos dialogar, platicar, discutir, porque siempre es importante el retroalimentarnos acerca de lo que ustedes hacen con respecto a lo que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Exponiéndoles aquí. Puede haber algunas diferencias y tal vez pudiéramos, ¿cómo se llama? Manejarlas, bueno, pues manejar aquí algunos conceptos, hacer un intercambio de ideas y eso siempre va a ser importante. Si me lo permiten, nada más un instante, ¿les puedo robar 5 minutos?
ahorita regreso. ¿No tienen inconveniente? No, no hay inconveniente. Ok, nada más 5 minutos, no me tardo, por favor. Ándale, pues yo estoy muy cerca del crucero, O sea, no hacia los depósitos, o sea, pues bueno, ya entiendo que pero sí, pues no sé si quieran, eso esté más tarde, me echan una llamadita cuando venga por el camino de luego, yo los puedo esperar en el crucero. Ajá, también. El martes. Pues igual, porque el detalle es que no sabemos cuándo regresemos. Está en paro, ¿vale? No, pues entonces yo puedo esperar los dos, en todo caso. Lo que sí me gustaría es que me pase lo que. Ah, bueno, 2 semanas. 2 semanas. Ok, pues el martes está bien. Pues sí, pues yo creo que sí sería conveniente, ¿eh? Pues yo creo que para el martes me da oportunidad de coordinar con usted, ¿te parece? Porque igual hay que ver lo del pago. No, pero no lo platicamos. Se va a hacer inmediato, pero exactamente. Pero al final no, no sé si uno de los dos se van a conocer. Pero al final sí es que no tenemos una perfecta opinión. ¿Sí? Entonces lo dejamos para el día martes. Usted me indica. Perfecto. ¿Sabes que aquí estamos? No nos movemos, pero definitivamente estamos dando clases. Por eso tengo una carita precisamente desde casa. ¿Bien? Bueno, así entonces nos quedamos y registro su teléfono. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Disculpen un poco el momento, pero sí se me complicó un poquito un detalle aquí. Bueno, pues vamos a continuar con la linealidad. Esperando que ya todos estén por aquí. Pues vamos a hablar de ese concepto llamado linealidad. La linealidad, pues es prácticamente una reiteración de lo que ahorita acabamos de ver. Dice, es la capacidad de un método para mostrar una respuesta directa y proporcional a los cambios de concentración del analito. A mayor concentración, mayor respuesta, a menor concentración, menor respuesta. Y ahí está la proporcionalidad que pues la he reiterado múltiples veces. Entonces, pues aquí tenemos una curva de cuantificación. Claramente se observa que a mayor concentración obtenemos mayor absorbancia. Obviamente los puntos no son lo mejor que pudiéramos esperar de una curva de cuantificación, pero lo que sí es cierto es que hay una proporcionalidad directa. A mayor concentración, mayor absorbancia. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo poco típico, muy atípico, algo que nosotros luego no conocemos, pero si se fijan, es una relación directa entre la concentración de los iones hidróneo y que está en una escala logarítmica con el valor del pH. Ahí hay una relación proporcional.
A mayor concentración de iones hidrógeno, menor es el pH, si ustedes lo ven. Entonces, la relación es inversa, pero también es directa. Entonces, podemos pensar que relaciones puede haber muchas y curvas también, o tipos de relaciones puede haber muchas también. Entonces, para que no nos quedemos con la idea de que únicamente la ley de Beer es la que nos va a hacer la gran maravilla. Aquí, ¿qué es lo que estoy tratando de presentarles? Bueno, nosotros creemos y estamos casados con una idea siempre. Cuando hacemos determinaciones, creemos que siempre la relación entre la concentración y la absorbancia va a ser siempre una línea recta. No voy a decir que no es cierto. Sin embargo, ya vieron el ejemplo ¿cómo se llama? Del mercurio, donde observábamos que a pesar de que hay proporcionalidad, los puntos llegaban a tener como una tendencia curvilínea en la parte de arriba, un cambio de pendientes. A veces no sabemos si esos cambios son la tendencia natural que se da precisamente entre la concentración y la absorbancia. No olviden la parte superior de una curva como la que por ahí llegamos a poner, esta, en la parte superior. Teníamos esto, ahí está la curva, y en la parte superior, cuando ya estamos llegando a la saturación, vean ustedes que hay un cambio de proporcionalidad. Muchas veces podemos estar ubicados aquí, de aquí a acá, y observamos ese cambio. Y la verdad es que es una realidad, es un comportamiento. Mientras que se da y no se da, nosotros tenemos que averiguar si esa proporcionalidad que nosotros manejamos se da cada día de trabajo. Cada vez que yo prepare mi curva, yo tengo que averiguar si la tendencia de la relación de la concentración con la respuesta siempre es proporcional. Eso es parte de lo que, ¿cómo se llama? Nosotros debemos de ir cuidando. Siempre, siempre, siempre. Entonces, de aquí, de lo que les acabo de decir, se desprenden varias cosas. Una, siempre que vayan a correr una muestra, siempre, de verdad, se los reitero porque siempre también me encuentro, nunca me falta una persona muy curiosa, que a pesar de que les reitero esto día con día, cada vez que me hagan un análisis, cada vez que hagan un análisis, corran una curva. Y hay gente que por no querer trabajar, se ponen a trabajar con las muestras, corren muestras hoy, corren muestras mañana, corren muestras el siguiente día. Y cuando les pregunta uno, ¿y la curva? Ah, es que la curva es la que preparé el mes pasado. ¿Qué les digo? He perdido muchos trabajos analíticos por errores como ese. La gente no entiende que hay que preparar la curva el mismo día que se analizan las muestras. Esa es una primera situación. Siempre que corran una muestra, corran una curva de cuantificación. Y ahorita van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la linealidad? Nosotros tenemos que verificar que mi método analítico sea lineal todos los días de trabajo, que realmente esa sea la tendencia. Y esto es precisamente lo que aquí estoy tratando de ilustrarles. Voy a ponerles los puntos. Bueno, aquí tenemos los puntos negros. Uno está por fuera, pero es la misma curva que tenemos en la parte anterior. Esta que habíamos proyectado acá. Es esa. Esta primera. Es esta. Nosotros podríamos tener una preparación como esta que les digo, no es muy buena. No importa. El detalle es que ya una vez que yo tengo mis puntos, yo genero lo que llamamos una línea de tendencia. Y acá ya lo teníamos, si se fijan. Ahí está la línea de tendencia, que es la línea roja. Esa misma la trasladamos acá. Y entonces esa línea roja que apenas es perceptible aquí, si la pueden ver, si la pueden apreciar, está aquí y por acá llega. Esa línea roja nos está dando la tendencia.
Pero esa es la tendencia que yo puedo tener el día de hoy. Hoy que preparé esa curva, esa fue mi línea de tendencia. El día de mañana que yo prepare una curva, claramente voy a esperar que sea muy parecida a la de hoy, pero no igual. Por eso es que tal vez la tendencia de la curva del día de mañana sea esta que estoy aquí sobreponiendo. Esta. Bueno, me fui un poco chueco, pero vean ustedes que viene desde esta parte y se extiende hasta esta otra. Se parece mucho, tienen una pendiente muy semejante. Pasado mañana preparo mi curva y ahora no, ya no me da ni la primera ni la segunda, sino me da una tendencia como esta. Al final, lo que estoy obteniendo cada día de trabajo son curvas que se parecen, nunca son iguales, nunca. Van a ser muy semejantes y nosotros debemos encontrar intervalos de semejanza. Debemos encontrar intervalos donde el trabajo sea aceptable. ¿Por qué tenemos esa variabilidad cada día? Tan simple como que hoy hace más calor que el día de ayer. Tan simple como que hoy no estaba yo muy de buenas y no trabajé igual que ayer. Tan simple como que el reactivo que yo utilicé para disolvente era de una marca y me trajeron otra porque el anterior se me acabó. O mi estándar que tenía yo de inicio ya se caducó o ya tuvimos que adquirir otro y a la hora de comprarlo cambiamos de estándar. Me voy a una exageración tan simple como que la lámpara del espectrofotómetro ayer tenía una intensidad, hoy tiene otra. Entonces, las condiciones de trabajo, las condiciones relacionadas con el método analítico, eso que en su momento, para quienes han seguido la serie de pláticas, hablamos de factores controlables, pueden ir variando, pueden verse su efecto aquí, el día, la temperatura, el analista, porque a veces pues no vamos a ponerle florecitas a nadie, pero podemos decir que a veces hay personas que prefieren trabajar más con mujeres que con hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más detallistas a la hora de estar aforando, a la hora de estar pipeteando. Los hombres son un poquito más bruscos. Eso es algo natural y nadie lo va a cambiar. Entonces, ahí hay una diferencia entre analistas, los equipos, que tengo un equipo que ya tiene la lámpara utilizada con 1000 horas, mientras que hay otro equipo que tiene una lámpara con 0 horas y corro la curva en los dos y me dan diferencias, pero ya es por equipo. Entonces, la situación es, siempre que voy a correr una muestra, yo corro una curva cada día de trabajo. Y entonces lo que yo espero es que cada día de trabajo se pueda ver proporcionalidad entre la concentración y la respuesta. En realidad, nosotros hoy vamos a ver una forma de evaluar esa proporcionalidad, y eso es a lo que nosotros le llamamos evaluación de la linealidad. No es que siempre me dé una línea recta, sino que todos los días tenga yo una consistencia en las líneas rectas. Entonces, como les decía, yo puedo tener diferentes curvas. Entonces, una se extiende como la que tengo aquí, en una X aquí y otra X hasta acá. Las pusimos así, y la otra de aquí para acá. Si ustedes ven, en la parte central tienden a ser muy consistentes, pero en los extremos tienden a dispersarse aquí y acá. Por eso las líneas verdes, porque podemos tener una expansión de los intervalos donde se presenten nuestros valores de las curvas. ¿Y eso a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a errores como el siguiente. Observen ustedes, yo puedo tener una absorbancia de 0.5 y cuando yo lo interpole, vamos a suponer una curva que pasa en este extremo verde. Por aquí pasa la curva del día.
Ah, pues si mi curva del día pasó por ahí, yo hago la interpolación en esta curva y entonces me va a dar una concentración de aproximadamente 160 microgramos por mililitro. Y el día de mañana vuelvo a correr la misma curva, vuelvo a obtener una concentración de una absorbancia de 0.5, pero ahora la curva está por acá. En ese momento ya veo que no son dos curvas iguales, sino es diferente. Y cuando yo interpolo el valor de la absorbancia de mi muestra, resulta que la concentración ahora es de 210 y ayer fue de 160. Eso me genera errores de medición. Y aquí es donde empezamos a ver que no necesariamente una curva que me da una R de 3, 4, 9 me genera una precisión o una exactitud en mis resultados. Ojo con eso, mucho cuidado, porque podemos tener una variabilidad en la linealidad de tal forma que pues pueda generarnos un error debido a la regresión. Entonces, esta variación que tenemos aquí es un error debido a la regresión, precisamente. ¿Cuál regresión? Pues la regresión de la línea, ¿no? El valor, la regresión se refiere a la evaluación de linealidad de cada una de las curvas. Aquí, dependiendo de en qué curva interpole, yo estoy viendo una variabilidad, un error. Y al decir error no es que me equivoque, no, es una variación en las mediciones. Mientras más pequeñas sean esas variaciones, mi método es mucho mejor, es más robusto, más exacto, más preciso, pero también puede resultar que sea un error muy amplio, una variación muy amplia. Por eso el término de error aquí no es de equivocación, no, aquí son variaciones con respecto a algo que nosotros esperamos. Entonces, siempre debemos de tener cuidado a la hora de preparar una curva de cuantificación y a la hora de leer una muestra. De ahí mi reiteración, siempre que corran una muestra, corran una curva. O sea, no hay curva, no hay muestra si no hay curva. Yo les digo, he perdido días de ensayo, ensayos bien importantes, porque la persona que lo hace me quiere ocupar la curva que corrió hace 3, 4 semanas. Eso no es posible. Bien, la linealidad debe ser evaluada por inspección visual de una curva gráfica de la respuesta contra la concentración del analito. Ya vieron, por ejemplo, la curva del mercurio, que nos daba como que una tendencia curvilínea, y a pesar de ello nos daba una regresión de 3 nueves, por un método estadístico apropiado. Al hablar de método estadístico apropiado, es la regresión lineal por mínimos cuadrados, donde ustedes pueden determinar dos parámetros, el coeficiente de determinación o el coeficiente de regresión. Hay quien dice que este parámetro de la R cuadrada es el parámetro que da una mejor indicación de linealidad, y así lo reportan muchos programas estadísticos. En lo particular, yo no he tenido mayor problema utilizando la R, que no es más que precisamente la relación de la raíz cuadrada de la R al cuadrado, ¿verdad? Esa relación es la que tenemos aquí. Entonces, coeficiente de determinación, coeficiente de correlación, ambos de hecho son válidos y son aceptados por instituciones regulatorias. Aquí viene el detalle. Nosotros estamos acostumbrados siempre a que cuando hablamos de proporcionalidad directa utilizamos una línea recta. Ejemplo de ello, la ley de Lambert y Beer. La ley de Lambert y Beer es una línea recta, pero no siempre es así. El ejemplo de la gráfica del mercurio que les presenté anteriormente me dice que ahí, más que una relación de línea recta, hay una relación tal vez exponencial o tal vez logarítmica. Si se hiciera la transformación de ya sea la respuesta, esto es la Y, o de la concentración en términos logarítmicos, tal vez pudiéramos tener un modelo matemático más adecuado. Con esto no quiero decir que ahorita que ya están metiéndose a la cuestión de validación, quieran ustedes ensayar con cualquier modelo. No, espérense. Estoy diciéndoles
que cuando hagan una evaluación de linealidad, sí, la primera alternativa va a ser la línea recta porque es el modelo más sencillo y es el que más se adecua para nuestros métodos de cuantificación. Sin embargo, si llegamos a tener una relación que no es netamente lineal, vale la pena probar otros modelos. O sea, no el modelo matemático de línea recta no es el único que se puede utilizar para hablar de linealidad en un método de cuantificación. Eso es lo que quiero dejar claro. Pueden ser utilizados otros modelos, siempre y cuando el modelo sea adecuado para la cuantificación que ustedes requieren, o les dan resultados que se consideran aceptables. Y eso de aceptables va muy relacionado con la cuestión regulatoria que deban de cumplir. Entonces, simplemente dejémoslo en el punto. Cuando hablemos de linealidad, no necesariamente nos vamos a limitar a manejar la línea recta. Podemos utilizar otro modelo que sea más adecuado siempre y cuando lo justifiquemos. Pero mientras, dejémoslo con este modelo tan sencillo llamado línea recta. ¿Cuáles son los criterios de aceptación cuando hacemos una evaluación de linealidad? Bueno, primero se determina el coeficiente, se hace la evaluación del coeficiente de determinación, o también llamado R cuadrada. En algún momento encontramos por ahí una guía que nos aceptaba una R mayor a 0.95. Hay unas guías que nos aceptan una R al cuadrado mayor a 0.98. Y esto pues depende de qué guía de analítica estén utilizando, qué guía de validación estén utilizando. Recuerden que hace tiempo, bueno, para quienes han seguido la serie o puedan leerlos, puedan checar las otras pláticas, hacíamos énfasis en que en su momento, cuando vamos a generar nuestro protocolo de validación, nosotros utilizamos desde una norma o una guía emitida por, ya fueran con una institución reconocida como la ICH, la USP, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, o la EMA de Europa, cualquiera de ellas, o alguna otra guía por otra instancia. Por ahí hablábamos del Colegio Nacional de QFBs, que nos generan precisamente formas de cómo evaluar algunos de los parámetros de validación. La que ustedes utilicen, siempre y cuando pues se establezca el criterio de aceptación previo a hacer la evaluación. Podemos utilizar el coeficiente de regresión R mayor a 0.99. Si ustedes multiplican R por R, que sería 0.99 por 0.99, les va a dar 0.98. Entonces, aquí va a depender de la guía que utilicen, la institución regulatoria a la cual le tengan que reportar, el criterio de aceptación que ustedes deban de manejar. Pero por lo pronto, para la linealidad, el coeficiente de determinación o regresión es uno de los parámetros que nos van a indicar si tenemos una buena línea recta o no. También, nunca lo olviden, lo mencionamos, se requiere un mínimo de 5 niveles de concentración. ¿Cómo se evalúa la linealidad? Hay diferentes esquemas. Ya se los mencionaba yo, es que todos los días que hacemos un análisis corremos una curva y esa curva nos tiene que dar nuestra línea recta, la de todos los días, casi siempre debería ser la misma. Y si no es la misma, si yo lo repito, tiene que ser muy parecida, muy, muy parecido. Entonces, hay diferentes instancias que les dicen, pues mira, evalúate 2 curvas el mismo día. Yo soy una persona muy estricta en muchos casos y a veces les pido 3 curvas en un día. Pero depende de si es espectrofotometría, pues 3 curvas en un día se hacen en 3 horas, 4 horas máximo. Pero si es cromatografía de líquidos, va a depender del tiempo que dure cada corrida y hay veces que no nos da tiempo. Si es un gradiente que les dura 40 minutos, 30 minutos, nunca van a terminar. Entonces, pues depende del trabajo que ustedes puedan elegir la evaluación en un día, como 2 curvas, 3 curvas, eso vaya a depender de los criterios que ustedes manejen o lo que les estén pidiendo, ya sea donde trabajen o utilizando la guía que ustedes hayan elegido previamente. Van a determinar el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación, eso por mínimos cuadrados. Adicionalmente,
se deberá determinar el intervalo de confianza para la pendiente. Un intervalo de confianza es una prueba de estadística en donde se tiene una hipótesis nula, donde se indica que la pendiente es diferente de cero. Entonces, siempre que vayan a hacer un intervalo de confianza, consideren que ahí hay una hipótesis nula. Si el intervalo es para la pendiente tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué es diferente de cero? Pues obviamente si por cada incremento de la concentración hay un incremento en la respuesta, pues la línea recta no puede ser paralela al eje X, ¿verdad? Si tengo una línea paralela al eje X, simplemente no hay correlación, simplemente no hay incremento, no hay proporcionalidad. Por eso mismo es muy importante que se mantenga esa hipótesis nula. Se determina el intervalo de confianza para el intercepto. El intercepto, en la ley de Lambert y Beer, podemos establecerlo de esta manera: a cero concentración, cero respuesta, cero absorbancia. Sin embargo, no lo olviden, hablamos de un problema llamado ruido, y el ruido siempre va a existir. Y ya dijimos, incluso cuando yo doy autocero, no necesariamente me da cero. Entonces, es posible que cuando ustedes generen sus 5 puntos, sus 6 puntos, hay mucha gente que todavía, bueno, no me ha tocado, no lo he visto, pero hay mucha gente que, que todavía le dice a Excel: haz que los puntos pasen por el origen. Eso es un error garrafal. Nunca deben de hacer que la curva pase por el origen, nunca la forcen. La curva tiene que darles un intercepto muy libre. Véanlo, yo desde que les hablé de las curvas, aquí, yo nunca les dije tiene que pasar por cero. Al contrario, ven, ni siquiera estamos llegando al cero ahí. Estamos pasando por cualquier lado, pero muy cercano al cero. Lo que sí es cierto es que, a pesar de tener ruido, el ruido debe ser muy pequeño. Y entonces, si voy a tener un intercepto diferente de cero, el intercepto puede ser positivo o negativo, pero tiene que ser muy cercano al origen. Muy cercano al origen. Entonces, el intervalo de confianza para el intercepto debe de incluir el cero. Valores positivos, valores negativos, pero deben de incluir el cero. Esa es la hipótesis nula. Y también se hace una operación, esta es un poquitito más compleja, pero recuerdan el error que nosotros estábamos estimando cuando yo ponía que 0.5 de absorbancia me daba ya sea 160 microgramos por mililitro, 210 microgramos por mililitro, dependiendo de la curva. Bueno, ahí ese es lo que nosotros llamamos error debido a la regresión, una variación a la hora de interpolar los datos. Ese procedimiento está muy bien descrito en la guía del Colegio Nacional de QFBs, o también me lo encontré en uno de los suplementos de la 8ª edición de la Farmacopea Mexicana. Están perfectamente definidos cómo se estima el error debido a la regresión. Es un proceso estadístico un poquito laborioso, pero es viable. O sea, no es nada imposible en una buena hoja de Excel, y se puede hacer esa determinación. Entonces, todo esto es lo que nosotros manejamos para evaluar la linealidad. Aquí, bueno, un día trabajando con un software de equipos Varian, Galaxy se llama, seguramente algunos de ustedes por ahí lo habrán tenido o lo habrán conocido. Muchos softwares les generan sus curvas. Pues ya depende del laboratorio donde trabajen. El software de los equipos les generan las curvas de cuantificación. A mí no me gustan, tal vez porque no he estado dentro de netamente de un laboratorio analítico de la industria donde los obligan a trabajar con las herramientas electrónicas y estadísticas tratando de cumplir con el CFR 21 de la FDA, y donde se busca precisamente que no haya manipulación de datos extraña. Entonces los softwares son los encargados de generar las curvas, pero vean ustedes, aquí sucedió que este punto, que está muy bien preparado, se salió, y es que no me lo registró el cromatograma,
no me lo registró el equipo. Entonces aquí me está diciendo que tengo una curva de 4 puntos y eso no es posible. Fue un error del equipo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, fue eso. Me parece que el tiempo de retención aquí no está en la tabla. No me acuerdo, pero sí, según recuerdo, el tiempo de retención no coincidió y ya no lo tomó en cuenta. Pero al final, ¿cómo se llama? Lo hagan como lo hagan, ustedes deben de tener una curva que sea lineal, que tenga 5 puntos y que cumpla con todos los parámetros que les acabamos de mencionar por ahí. Entonces por aquí tenemos un ejercicio, no lo voy a hacer, les digo, pueden ustedes tomarlos a la hora de que vayan, ¿cómo se llama? Que vayan practicando, por favor, para que cualquier duda que tengamos lo podamos manejar. En este momento son las 11:30. Voy a tratar de dejar la presentación en el concepto de la precisión, para que tengamos unos 10 minutos para que ustedes expresen alguna duda que tengan, preguntas, comentarios, y que podamos pues atenderlos con todo gusto. Entonces voy a dar la entrada de la precisión y ahí trabajamos un poquito. Veamos. La precisión la podemos definir de una manera sencilla. Hay algunos diagramitas como estos, donde, pues, como si fueran tiros al blanco, donde nos hablan de que, independientemente de que sean, ahorita no quiero hablar de que le dieron al círculo del centro, sino vean que todas las mediciones o todos los tiros que hicieron, todos están muy cerca entre sí, como es este otro caso. Todos están muy cerca entre sí. Cuando hacemos determinaciones independientes repetidamente y todas nos dan valores muy parecidos, decimos que eso es precisión. Y entonces tomamos la definición que dice, la precisión es la semejanza entre los valores de los resultados de una serie de mediciones independientes obtenidas independientes y que se realizan bajo las mismas condiciones. Para quien no logra captar lo que mencioné con respecto a lo que aquí está escrito, es muy sencillo. Cuando nosotros preparamos una solución, esa solución ¿cómo la preparé? La pesé, pesé una cantidad en la balanza, de ahí diluí para preparar mi stock, del stock preparé una solución de trabajo, de la solución de trabajo ya preparé las soluciones de la curva. Y entonces me voy a centrar en la solución 1, de concentración 1, esa la leo y me da una respuesta. Ya hice una determinación independiente. Ahora voy a hacer otra determinación independiente. ¿Cómo? Pues vuelvo a pesar, vuelvo a diluir, vuelvo a preparar otro stock, del stock vuelvo a preparar mi curva y de ahí en esa curva preparé nuevamente la concentración 1 y la vuelvo a leer. Ya hice 2 determinaciones de la misma concentración, pero en procesos totalmente independientes. Y además los hice en las mismas condiciones experimentales. Cuando nos referimos a las mismas condiciones experimentales, son el mismo analista, el mismo equipo, los mismos reactivos, y aquí un poquito la palabra el mismo tiempo, el mismo analista. Al decir el mismo tiempo, quiere decir que si yo repito seis determinaciones, no quiere decir que todas las hice exactamente al mismo minuto, al mismo segundo, no. Las hice en un intervalo de tiempo corto, relativamente corto, y que de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ese periodo de corto, media hora, hasta una hora, es el mismo tiempo, porque es lo que yo me tardo en hacer mis réplicas que estamos planteando. Pesar, disolver, preparar stock, hacer dilución de trabajo, diluciones para las curvas, todo eso, y las lecturas, todo eso nos lleva un tiempo. Entonces,
pero ese tiempo lo hago todo de manera conjunta. Al hacerlo de manera conjunta me puedo llevar 1 hora, hasta 1 hora y media, es el mismo tiempo. Así lo debemos de entender. Por eso hablamos de las mismas condiciones, mismo reactivo, mismo tiempo, mismo analista, mismo equipo analítico, mismos instrumentos, las mismas condiciones experimentales. Y entonces, si veo que mis resultados son muy semejantes, entonces yo tengo una precisión. Puedo decir que mis determinaciones son muy precisas, porque por otro lado puedo tener determinaciones muy dispersas. En una me da un valor, en otro me da otro valor. Así me pongo así a poner valores. Para el primer caso, punto 1, 1, 1, punto 1, 1, 4. No son iguales, pero son muy parecidas. Me da punto 1, 1, 6. Ah, bueno, se parecen y entonces se parecen como a este caso o a este otro. Pero si tengo punto 1, 1 y luego me da 1.11, 4 y luego por acá sin querer me da punto 2, 10, pues oigan, esto pues ya no se parece. ¿Qué pasó aquí? Sería como este caso donde ya empiezo a tener dispersión entre mis resultados, ya no se parecen. Esto ya no es preciso. ¿Sí? Entonces, la precisión es la semejanza entre los valores de los resultados de mediciones independientes realizadas en las mismas condiciones experimentales. Eso es lo que debemos de entender como precisión. Y deben ser evaluadas utilizando muestras auténticamente homogéneas. Esto tiene mucha importancia porque no olviden, una muestra debe ser representativa de una población. Entonces muchas veces los valores que obtenemos son muy reales, pero pueden ser muy dispersos. ¿Qué quiere decir? Bueno, por un lado, ya no sé si yo me equivoqué, si esa dispersión se debe a que no trabajé bien, o realmente estoy tomando muestras de poblaciones diferentes. Y pues eso es lo que no debe de suceder. Si yo voy a evaluar cómo se comporta un analito, cómo se comporta una muestra, pues esa muestra debe de comportarse de forma relativamente igual cada vez que yo la prepare. Igual que las curvas de linealidad. Cada día debo de tener la misma curva. Y al decir la misma curva, técnicamente o matemáticamente tendría que decir igual, igual, igual. Ya sabemos que eso no es real. Sabemos que lo real es que sean muy, muy parecidas. Y eso es lo que yo les he manejado. Entonces, en la vida real, la semejanza estadística aquí tiene que ser debe estar muy presente. La estadística es esencial en los métodos de validación. Entonces, considerémoslo así. Vamos a dejar la precisión con esa definición y con ese concepto. Y entonces pues yo le voy a parar aquí y pues quiero escucharlos, quiero que me platiquen si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir sí voy a dejar de compartir para poder verlos, a ver si podemos escucharlos directamente. Entonces voy a salirme de la presentación y le vamos a dejar hasta esta diapositiva. Déjenme ver, vamos a decirle aquí, dejar de compartir. Ya dejamos de compartir y nos vamos precisamente a donde están ustedes. ¿Alguien tiene dudas, comentarios, preguntas? De mi parte no, Doc. ¿Alguien que quiera expresar alguna duda, jóvenes? Comentarios, nos fuimos muy a prisa, no les dejamos claro el concepto, los confundimos, les di ejemplos no válidos o no lo entendieron. Todo es válido. A mí sí me quedó claro. ¿Te quedó claro que no entendiste nada? Ah, no, no es cierto, perdón, Sofía. No. ¿Te quedó claro? Entonces, ¿alguien más, jóvenes? ¿Mandé? Sí, no, aquí para divertirnos, porque si no, imagínense, esto está muy serio. Hasta parece que de verdad los regañaron, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente
es viernes y se acerca un fin de semana un poquito largo para divertirse. Para quienes puedan hacerlo, yo les deseo un buen fin de semana, ¿eh? Pero mientras, vamos a terminar este viernes dialogando, platicando. ¿Qué impresiones tienen? ¿Qué dudas? ¿Qué comentarios? ¿Ninguna? Pues qué público tan, atento y tan inteligente tenemos. Me alegra, eso es muy alegre, muy interesante. Entonces, pues, este, les, les agradezco entonces a todos ustedes la asistencia, la invitación para que el próximo viernes podamos continuar y seguramente vamos a poder a acercarnos más ya a los últimos parámetros, ¿eh? No, vamos a ver un poco más la repetibilidad y seguramente vamos a ver exactitud. Eh, y con ello, que son los parámetros un poquito más pesados, vamos a ver también un poco la robustez y les diré que en términos generales sería pues casi casi lo que hacemos en validación. Ahora, no sé si alguien tenga sugerencias para que se puedan abarcar dentro de la misma temática, pero si es posible, yo sí les pediría que por favor, este, que por favor, pues practiquen. Tienen ahí los dos ejercicios. Tienen los dos ejercicios y o si tienen alguno por otra fuente, pues los manejen. Traten de obtener por lo menos en linealidad esa famosa R. Y bueno, ya nomás por aquí reiterando nuevamente, de verdad, dos cosas. Si van a hacer una cuantificación, no dejen de hacer su curva. Prepárenla, por favor, siempre prepárenla. Y por el otro lado, no se confíen. Una R de 4 9, que de verdad a veces es un logro en un laboratorio. Muchos laboratorios, muchos analistas se sienten orgullosos. Y sí, de verdad es que tener una R de 2 9 ya es pesado, 3 9, no se diga, 4 9 es una proeza en muchos casos. Pero eso no me garantiza un buen método analítico. Ya les mostré algunas situaciones donde con una buena R no me garantiza tener un resultado adecuado. Entonces, jóvenes, pues si no tienen más dudas, comentarios, pues los quedan ustedes cordialmente invitados para la siguiente sesión y ojalá y nos puedan traer algún material que podamos compartir. Quiero decir, dudas, comentarios, sugerencias. Siempre estaremos abiertos a escuchar sus, recomendaciones. Por lo mientras, pues, deseamos que la pasen muy bien. Disfrutemos este fin de semana largo para quienes son estudiantes, para quienes trabajan, pues que tengan un buen fin de semana, descansen para retomar nuevamente actividades el lunes. Bonito día a todos. Gracias. Hasta luego.